Plaza La Ceiba presenta. Y bueno, me parece importante platicar un poco acerca de lo que podríamos llamar una radiografía del sector eléctrico nacional. ¿Esto por qué me parece importante? Porque si bien es cierto que ya pasó la discusión y ya se aprobó me he dicho, no se aprobó la reforma eléctrica, creo que es importante platicar porque muchas veces el nivel del debate, si pudiéramos definirlo de una forma, se basaba en eslogans, ¿no? Que básicamente eran mucho mejor o son mucho mejor, y vaya que sabemos de eso, para vender productos, pero no tanto así para explicar pues el sentido de la votación de materias relevantes pues para la vida y para la economía de todos los ciudadanos y además de las empresas en México, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy importante que pues que se haga un assessment, un diagnóstico pues más aterrizado a lo que realmente se estaba debatiendo y se estaba discutiendo en ese sentido. En esa materia, una de las cosas que es importante y que muchas veces no se especifica lo suficiente es que no todos los mercados, no todas las industrias se comportan de la misma forma. En ese sentido, por ejemplo, los economistas llamamos, por ejemplo, a los mercados, los llamamos, digamos, mercados perfectos, a aquellos mercados que tienen mucha competencia económica, que tienen una serie de características que los hacen muy fáciles para entrar y competir y poder entonces tener precios pues más precios básicamente de mercado sin ninguna distorsión. En ese sentido podemos pensar, por ejemplo, en el mercado de las fonditas, en el mercado de los restaurantes, en el mercado de las cafeterías, como mercados pues básicamente perfectos, en los cuales muchos de los teoremas y axiomas de la economía pues se cumplen, ¿no? Pero existen muchos otros mercados y el mercado eléctrico es uno de ellos, en el cual se les denomina mercados imperfectos. Estos mercados imperfectos, en este caso en específico, hablamos de un problema de un monopolio, o lo que vamos a ver más a detalle en este caso, que tenemos en este caso un único comprador, que es la CFE, que compra la energía y que se la vende a los diversos usuarios, tanto empresas como consumidores en lo individual. Ahora, en este sentido, este tipo de mercado, ¿por qué es un mercado imperfecto? ¿Por qué es un mercado monopólico? Porque tú puedes producir energía eléctrica de diversas formas, es digamos que relativamente fácil, obviamente entrecomillado la palabra fácil, el agarrar y producir energía eléctrica. Hay distintos medios de producción, se necesitan ciertas inversiones que, si bien es cierto, son inversiones muy grandes, pero mucho tipo de empresas pueden utilizar la energía hidroeléctrica, eólica, solar, de gas, combustóleos, tal. Muchos tipos de energía se pueden usar para producir al final de cuentas electricidad. Pero una cosa es producir la electricidad y otra cosa es enviar la electricidad, almacenar esa electricidad y enviarla, distribuirla a los distintos estados, a los distintos consumidores que pueden estar a miles de kilómetros de distancia de donde se genera la electricidad. En ese sentido, se necesita construir la red eléctrica, es decir, la red de transmisión, de almacenaje. Y esta red, solo, digamos, lo más eficiente para toda la sociedad es que solo haya una red. ¿Y esto por qué? Imaginemos que no hubiera solo una red y que nos pudiéramos conectar no solo a la energía de la CFE, sino a la energía de Patito Electricidad 1, 2, 3, y tuviéramos muchísimas empresas que nos pudiéramos conectar a ese tipo de redes, pues tendríamos, y ya de por sí hoy tenemos muchos cables, y que muchas personas decimos, oye, ¿sabes qué? Pues no se ve tan bonitas quizá las calles con tanto cablería, pues tendríamos multiplicado eso por 3, por 4, por 5 de las empresas que estuvieran dando esa transmisión. Eso ningún país del mundo lo hace porque en términos de recursos es algo altamente ineficiente. Por lo tanto, estos mercados tienen, digamos que a una única empresa que ha invertido, digamos, en toda la red, en la creación de la red eléctrica. En este caso, la creación de la red eléctrica de transmisión y distribución la ha invertido la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, por un lado, con parte de los impuestos, renta petrolera, deuda, pero también
con los recibos que pagamos todos los mexicanos cada bimestre. Estamos pagando la luz, y esos recibos pues se van también, si bien es cierto, por un lado a costos, también se van por otro lado a la parte de la inversión. Entonces, pues básicamente durante años se ha construido esta red eléctrica. En ese sentido, una de las cosas que, a como está actualmente configurado el mercado mexicano, existen, una de las leyes que se pasó en el 2013 por parte del denominado Pacto por México. Se pasó una ley que le obligaba a la CFE a partirse en 9 subsidiarias, 4 filiales y 4 unidades de negocio, pero además esas leyes imposibilitaban que estas subsidiarias, filiales y negocios y unidades de negocio tuvieran contacto entre sí, es decir, pudieran hacer negocios entre unas y otras, ¿no? Esto es algo que difícilmente se ve en el mundo. Es algo que difícilmente se ve en el mundo, porque de hecho la tendencia es a que las empresas se concentren, que las empresas se compren unas a otras, y entonces al ser más grandes puedan capitalizar todos los beneficios de las economías de escala. Es decir, cuando una empresa es más grande, pues ya digamos que el departamento de recursos humanos, el de contabilidad, tal, pesa mucho menos en sus costos en materia en general, ¿no? El peso es muchísimo menor. Pero en este caso se dividió en 9 empresas, la CFE, 9 subsidiarias, 4 filiales, 4 unidades de negocio, lo cual multiplica los costos administrativos por 2, 3, 5 veces los costos administrativos. Entonces lo que nos brinda es una empresa más ineficiente con muchos mayores costos, lo cual es algo, pues, por decirlo menos, extraño y contrario a todo lo que sucede en el mundo, especialmente en el sector de la energía y la electricidad, que a partir del año 2000 empezamos a ver una tendencia de unificación de empresas que se empezaron a comprar entre ellas, que cada vez eran más grandes y por lo tanto tenían muchísimos menores costos. Entonces, todos los precios que vemos por parte de la CFE, cuando decimos, oye, pero es que esta empresa genera electricidad más barata, pues sí, genera electricidad más barata que una empresa que pues la obligaron a dividirse y a aumentar sus costos por más de por mucho más de 2 veces, 3 veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, es cierto, es más cara, porque las leyes mexicanas hicieron a la CFE todavía más ineficiente de lo que pues de lo que pudiéramos pensar que ya pudiera haber sido. A partir del 2013 sus ineficiencias se incrementaron justo por esta legislación, ¿no? Otra de las partes muy importantes es que, bueno, como comentábamos, pues el gobierno mexicano, la CFE, pues todos los usuarios que hemos estado consumiendo electricidad, pues fuimos pagando esta red eléctrica. Y antes del 2013, la CFE decidía a quién le compraba la electricidad que se iba generando. Y esto pues era... la CFE, pues en este caso, era el único comprador, y al ser el único comprador, pues tenía muchísimo poder de negociación, porque tú le podías decir a esta empresa que te generaba, no sé, energía eléctrica a través de un parque eólico, por ejemplo, bueno, te compro la energía a este precio, y si no, bueno, suerte, ¿no? A ver a quién se la vendes, ¿no? Porque pues básicamente es de la CFE esa potestad, porque pues básicamente ellos fueron los que invirtieron. Bueno, la reforma del 2013 le quita esa potestad. Y para ponerle un ejemplo muy, muy, muy claro, imagínate que tú tienes una casa de 2 pisos, decides vivir en la parte de arriba de tu casa y rentar la parte rentar la parte de abajo de tu casa, rentarla quizás para locales comerciales o tal, ¿no? Y decides vivir en la parte de arriba de tu casa. Y tú puedes, porque tú eres el dueño de la casa, puedes decidir pues a quién se lo rentas y a quién no, y puedes hacer tus negociaciones. Bueno, imagínate que llega tu hermano, por ejemplo, y te dice, no, sí es tu casa, pero yo voy a decidir a quién se la rento. No hace sentido, obviamente es algo que uno se opondría totalmente.
básicamente eso fue lo que sucedió en la reforma del 2013. Se separa lo que se llama el SENACE, se separa y se hace un órgano autónomo. Ahora, ese órgano autónomo, y es importante mencionar la autonomía. ¿Autonomía de qué? Es autonomía de los procesos democrático-electorales, es decir, estos órganos autónomos, si no cumplen bien su función, si no realmente dictaminan según criterios técnicos, entrecomillados técnicos, si no dictaminan bien, no hay problema. Ellos siguen en su cargo durante más de 12 años porque son cargos transeccionales y la ciudadanía no puede pedirles cuentas y tampoco obviamente puede votarlos y sacarlos o no de su oficina según estén haciendo bien su trabajo. Entonces se hace un órgano autónomo del poder democrático de la población, y este órgano autónomo es el que decide a quién le va a vender o no le va a vender la electricidad. Y acá se dan cosas bastante raras porque ellos lo hacen con base en una priorización, en una especie como de matriz en el cual dicen, bueno, primero le voy a dar la primera relevancia a las energías eólicas, de ahí le voy a dar a las energías solares y bajan al quinto y al sexto lugar a la energía hidroeléctrica en México y bajan también a la energía nuclear en México, siendo que en términos de la cantidad de energía que producen, pues es la energía pues básicamente más eficiente que actualmente puede existir, por su gran volumen de producción eléctrica, pero también por su bajo impacto en las economías, ¿no? Todo este tipo de reformas tal son los que han constituido actualmente a la industria eléctrica mexicana y lo que nos ha provocado, digamos, unos altos costos de la energía eléctrica. Esto es importante porque es un panorama de inflación muy alto. Y por un lado tenemos al Banco de México subiendo las tasas de interés para combatir la inflación. Por otro lado tenemos un gobierno que no se está endeudando como otros países se están endeudando y ha bajado los gastos. Y por otro lado tenemos una industria eléctrica altamente ineficiente que tendríamos que haber corregido para poder bajar los costos de la electricidad. Esto no fue posible, no se pudo bajar los costos de la electricidad, y pues bueno, habrá que recordar eso, y tristemente lo vamos a recordar cada vez que veamos nuestro recibo eléctrico y en especial los tabasqueños, que vemos esos recibos eléctricos tan altos, y pues podemos pensar que ahí estaba la solución. ¿Cuál era la solución? Teníamos que haber unificado a la CFE otra vez, dándole la potestad a la CFE para que se unifique en una sola empresa y que entonces y darle poder de decisión para que negocie mucho mejor con estos generadores eléctricos. Y eso además de también tenemos actualmente contratos, los generadores eléctricos tienen contratos a más de 20 años. Esto no tiene ningún sentido cuando tú, al ser el único que compra CFE, puede decirle, a ver, ¿quién me da la energía más barata? Y a él se la compro, punto. No tengo por qué firmar un contrato de 20 años cuando puedo cambiar o no según según cómo esté la energía en ese momento. No tiene sentido atarse las manos. Entonces, fue una breve radiografía para permitirnos entender qué es lo que se necesitaba cambiar. Ahora pues no se pudo cambiar, pues bueno, vamos a seguir con esos costos altos de la electricidad y ojalá en el futuro se puedan corregir esas ineficiencias que se crearon en el poder legislativo. Y bueno, esa es básicamente mi opinión de esta semana en materia económica.